Muy bien. Aquí en la económica, Juan, solemos ser muy puntuales. A las 8, pues a las 8. No dejamos descortesía. Así que vamos a empezar. Ante todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Eslava Galán, que nos acompaña otra vez más. A esta su casa. A esta su casa. Me decía hace un momento que él aprendió a escribir a máquina aquí, ¿no? Y muchas gracias a Isabel Castro Latorre, que no ha querido subirse, que está ahí abajo también, por haber venido. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, lógicamente, a los miembros de las juntas oficiales que aquí en primera fila nos acompañan, a los socios y a los amigos de Juan Eslava y de la literatura que esta tarde, en una tarde literaria, nos acompañáis. En una tarde que además tiene mucha competencia, porque encontrar, Juan, 50, 60 personas que tenemos aquí, cuando Pedro Galera está dando ahí a 150 metros otra conferencia en la catedral y tenemos no sé cuántas actividades en la universidad, pues la verdad es que es una satisfacción. Bueno, para mí es especialmente una satisfacción pues presentar a mi compañero del instituto. Llevamos 2 años, 2 años por encima, y recuerdo, hoy no te lo he traído porque ya te lo traje la otra vez, que participamos en el año 63 en una actividad cultural conjunta. Tú, que ya eras muy avanzado en aquella época, dio la conferencia, era el Día del Libro que organizaba el Instituto Virgen del Carmen, y yo actuaba de una representación teatral de la Guardia Cuidadosa de Cervantes, y yo hacía de soldado en aquella. Era una representación teatral leída, y allí coincidimos juntos. Pues nada, Juan viene, no sé, de que está la actual Junta Oficial, yo creo que es la 4ª, la 5ª vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a José Ángel. Gracias a José Ángel, que también ha hecho posible que esté aquí Juan. Son muy grandes amigos, muy buenos amigos. Y también yo te quería dar las gracias por otra cosa, porque muchos de los conferenciantes más brillantes que estamos trayendo a la económica en estos últimos tiempos, está ahí la mano de José Ángel Marín, y yo sé que también la tuya. Con Carmen Posadas, por ejemplo, o ahora que viene Luz Gabás, que hay muchas que Juan, aunque él no esté aquí, nos está ayudando a la mayor gloria de la económica. Pues muchas gracias. Yo únicamente me da miedo porque, claro, cuando coges el libro y en la solapa ves que es un experto en garrote vil, Juan, cuidado. Bien, con eso sí que es verdad que lees la solapa y enseguida te acuerdas. A mí me ha venido, lógicamente, a la memoria esa película maravillosa de Berlanga, del 63, El Verdugo, ¿no? Pepe Ver, y aquello, ¿no? Bueno, y desde luego, vaya, Isabel, selección de fotos que has hecho ahí. Es terrible, es decir, el que no haya tenido la fortuna todavía de leer el libro, ahí se vende a un precio módicos. Y de verdad, porque os va a impresionar. Hay que prepararse a pasarlo mal, ¿no? Como decían las películas. Como decía, la televisión muchas veces, el morbo, lo dice en algún momento al principio. Dice, las imágenes pueden herir la sensibilidad, y lo hacen para que la gente se quede, ¿no? Todo el mundo se queda. Ahí, bueno, pues nada más. La verdad es que para la Real Sociedad Económica Amigos del País, para nuestras juntas oficiales, es muy satisfactorio tener una tarde literaria, yo creo que al autor, con perdón de Emilio Lara, al autor más importante que esta provincia ha dado, y en cualquier caso ya no hablo más, y sí que paso la palabra a José Ángel Marín, a nuestro compañero de la Junta y profesor de la universidad, que va a hacer la presentación de Juan. Pues nada, cuando quieras. ¿Te paso esto? Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todas las personas que han venido esta tarde a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén para escuchar a alguien que es profeta en su tierra, porque Juan Eslava Galán rompe con esa dinámica que encierra ese refrán de nadie es profeta en su tierra. Pues sí, Juan es profeta en su tierra y está arropado por gente, yo digo que, y me lo cogen en el sentido aristotélico del término, está la verdadera aristocracia jiennense, está aquí. No digo que no esté otra poca también en las conferencias que han contraprogramado, pero bueno, digo que aquí está la aristocracia en el sentido aristotélico del término. Aristócratas en el sentido clásico, como saben, son
los mejores, los intelectuales, los que se dedican a la cultura, y esos son los que están aquí esta tarde, ustedes. Así que muchas gracias por venir a acompañarnos, al director de la Económica, a la Junta de Oficiales, a que también agradezco que estén aquí, y yo que me siento muy honrado de formar parte de esta Junta. Bueno, hoy presentamos un libro con dos firmas de autores muy especiales, como ha dicho Antonio. Yo tengo el privilegio de ser amigo de Isabel y de Juan desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Que a mí siempre me parece poco, de todas maneras, ¿no? Y claro, presentar a Isabel y Juan como autores de este libro, pues siempre representa un ejercicio verdaderamente osado, porque presentar a Juan, pues es como presentar a Bruce Springsteen el otro día en Barcelona. Es decir, Juan es el Bruce Springsteen de las letras, de la novela histórica, y por lo tanto no necesita ningún tipo de presentación. Alguien que ha sido... No digas que es impresentable. Eso es distinto, eso es distinto. Eso es distinto. Y digo que, claro, alguien que ha sido premio Planeta, autor de prácticamente 100 obras, siempre vinculadas con lo que a la humanidad le viene ocurriendo en los tiempos pretéritos, aunque en este libro, y luego lo comentaremos, Juan, hay un epílogo muy interesante en el que dices qué pasará en el futuro, hace una especie de ejercicio de prospectiva sobre el tema, muy interesante, ¿no? Por tanto, ya digo, Isabel, que es antropóloga, historiadora, autora de estudios de ámbito local, muchas gracias, Isabel, por haber colaborado con Juan en esta obra. El libro, yo voy a intentar dialogar con mi maestro, con mi amigo, sobre él, pero ya les adelanto que el libro son 500 páginas llenas de jugo, de ese jugo que decía Antonio, que en ocasiones pone los pelos como escarpias, ¿no? Pero claro, que nos habla también de la cara oculta que tenemos los seres humanos. Y Juan es un autor que generalmente pone sobre la mesa cosas que a veces no quisiéramos ver, ¿no? Pero ahí están. El libro yo creo que está cargado de conocimiento histórico, es una narrativa como la suya, cautivadora y con un análisis muy, muy profundo. Es un libro que denuncia, creo yo, la crueldad humana. Pero para eso está Juan, para contarnos. Juan, gracias por estar aquí con nosotros, con tus paisanos, con los que te queremos. Juan, ¿cómo surge este libro? Porque tú hace unos 30 y tantos años me diste un libro que iba en esa línea, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias a los que están aquí, a pesar de hace un día espléndido para pasear, y muchas gracias a la Económica, que como siempre abre sus brazos para recibir a los antiguos alumnos. Yo empecé a entender de mecanografía, por supuesto, pero también mis primeros conciertos de música clásica, etcétera, cuando no teníamos medios en las casas, fueron en la Económica. Así es que yo, y mis primeras exposiciones de pintura, tengo una gran vinculación con esta casa. ¿Cómo surgió el libro? Hace 35 años, por lo menos, yo era amigo del doctor Vallejo Nájera, que muchos de ustedes saben quién era. Entonces, el doctor Vallejo Nájera le encargó, una editorial de entonces, le encargó que hiciera una serie de libros, España sorprendente o algo así, no recuerdo cómo se llamaba, eran temas de hoy. Y él me llamó por teléfono y me dijo: Juan, tengo un libro estupendo que tú vas a escribir para nosotros, para esta serie, sobre los templarios. Entonces yo le dije: mira, José Antonio, es que estoy harto ya de escribir de templarios, y esto es una cosa que mientras preparo el libro se va a pasar la moda de los templarios, seguro. Ahí se ve que no tengo mucha idea de cómo funciona el mercado del libro, porque la moda no solo no ha pasado, sino que sigue, y con mucha fuerza. Entonces le dije: ¿por qué no me das la lista de la obra que va a haber en esa colección y yo escojo otra? Entonces me dio la lista. Yo siempre he pensado que lo bueno de escribir un libro muchas veces, o por lo menos a mí me lo parece, es que
te tienes que leer tantos libros sobre el tema que al final acabas conociendo el tema. Es una cosa estupenda. Incluso cuando era alumno, yo recuerdo, yo hacía las mejores chuletas de la clase y luego no tenía que utilizarlas, porque al hacerlas ya me aprendía las lecciones y entonces después no era necesario utilizarlas. Pues cuando escribes un libro, como te ves obligado a escribir, a leer mucho sobre el tema, pues eso me pasó. Le dije, yo vi allí verdugos y torturadores. Y dije, de esto no tengo ni idea. Y el tema es morboso. Así es que le dije, mira, estupendo. Entonces me puse a ello. Entonces era ministro Mújica, en un gobierno socialista de Felipe González, lo recordarán. Yo era amigo del hijo de Mújica, que era también escritor. Entonces, de Daniel. Entonces le dije, oye, ¿por qué no me presenta a tu padre para que le tengo que pedir un favor? Entonces me llevó al despacho, el Ministerio de Justicia, me presentó al padre y le dije, verá, es un favor un tanto insólito. Me gustaría que me dieran una carta de presentación para los presidentes de la audiencia de España, para que me dejen ver los garrotes. El garrote, ya saben ustedes, es el instrumento que oficialmente ha servido desde 1837, creo recordar, hasta 1974, ha servido para ejecutar la sentencia en España. Así es que me dio la carta y yo fui por todas las audiencias de España y inmediatamente me abrían las puertas y me enseñaban los garrotes, que estaban en los sitios, claro, eso era ya unos objetos obsoletos y estaban en los sitios más increíbles, ¿no? Muchas veces tenían que revolver cajones, carboneras, etcétera, para encontrar ver dónde está el garrote. Ahora ya empiezan a ponerlos en vitrinas, ya empiezan a valorarlo como un objeto histórico. Pues bien, eso me abrió el camino de examinar los garrotes. El primero que me encontré, debo confesar, que me daba cierto repelús solo verlo, no en fotos, sino en... Pero pensé, aquí somos profesionales y tengo que saber cómo funciona esto realmente. Porque, entre otras cosas, en el mundo tenemos muy mala fama, la fama, ya saben ustedes, de la Inquisición española, leyenda negra, etcétera. Y entonces, en el mundo no tienen ni idea del garrote, ni por qué se inventó, ni nada. Y yo creo que en España tampoco hay mucha idea. Eso también, bueno, obviamente se publicó el libro, tuvo sus 2 o 3 ediciones, pero yo no lo olvidé, ya que me había metido en el tema. Yo entonces era muy viajero, ahora viajo menos. Entonces, en mis viajes, siempre que había un museo de la tortura, yo iba al museo. Eso lo he hecho siempre durante 30 y tantos años. Y en los museos de tortura me iba empapando de todo el instrumental que había, que les puedo adelantar que en un 99% o algo así es perfectamente falso. Lo que ocurre es que el morbo que nos acompaña a la humanidad pues hace que esos museos sean muy productivos. Y en todos los museos nunca me he encontrado un garrote que sea verdadero. Todos eran garrotes falsos. El último o el penúltimo en el que estuvimos, corrígeme Isabel si me equivoco, fue en el de la isla de Pedro y Pablo en San Petersburgo. Y claro, al entrar y pagar la entrada, la señora nos preguntó, la señora que era la portera, nos preguntó de dónde éramos, dijimos que españoles, y entonces cuando estábamos en la sala adecuada, vino, me cogió de la mano para enseñarme, dice, este es el garrote. Y le dije, no señora, no, este no es el garrote. Sí, con esto mataban en España, Franco mataba a la gente con esto. No señora, no, está usted equivocada. Y, en fin, yo intento, pero modestia aparte, cuando me encuentro con gente así, le digo, verá usted, está usted hablando con el máximo especialista mundial en garrote. Entonces, no me dé lecciones que se las voy a dar. Y efectivamente, siempre les pido la dirección
últimamente la dirección de mail y les mando un dossier completo para que sepan cómo es el garrote, cómo funciona, fotos, en qué consiste, modelos, todo eso, ¿no? Para que sepan que lo que tienen allí es una cosa, un mal remedio que sirve para decir lo crueles que somos los españoles. La gente cree que el garrote es un instrumento que al darle la vuelta sale un punzón y te atraviesa el cerebelo, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Bueno, ahora si iniciamos nuestra conversación, quizá tengamos que describir el garrote. Sí, esta introducción es magnífica, Juan, pero ya que tú eres un historiador de fama universal, bueno, háblanos de cuándo surge en la historia de la humanidad, en este animal erguido en el que nos hemos convertido, esa necesidad de ajusticiar quitándole la vida al prójimo. Sí. Aristóteles, al que todos obviamente debemos acatamiento y elogio, Aristóteles dice que en la República de los Hombres el oficial más necesario es el verdugo. Ni los jueces ni los fiscales, no, el verdugo. El verdugo es el que mantiene la ley en la República de los Hombres. Claro, antiguamente, en la antigüedad, se aplicaba ampliamente el castigo físico. El verdugo no solo mataba, sino que hacía castigos físicos, etcétera, ¿no? Pero él dice, y sí, desde el principio de la humanidad, también ha estado vinculado a un ideal religioso. Es decir, al principio se vinculaba la pena de muerte e incluso el castigo a un ideal religioso. Los celtas, por ejemplo, destazaban a la persona y según cayera el moribundo al suelo, según los estertores, luego se examinaba el hígado, todo eso te decía la opinión de los dioses, etc. Así es que hay siempre un sentimiento sagrado vinculado con el verdugo y con la pena de muerte. Y eso ha durado prácticamente hasta nuestros días. El pueblo español, que afortunadamente no es tan morboso, siempre le ha tenido cierto repelús al verdugo. Me parece que fue tu padre, Emilio, el que me dio a mí un documento de, creo recordar, principios del siglo XIX, el Trienio Liberal, en el que el verdugo de Jaén le escribe al presidente de la audiencia y le dice, hombre, no, el verdugo no, el pregonero. El pregonero de Jaén, porque en Jaén la costumbre era, y en otros sitios, que el verdugo, como nadie quería aceptarlo en una posada ni en sitios, pues se obligaba al pregonero de la villa o de la ciudad, se obligaba a que lo albergara. Y entonces el hombre le escribe al presidente de la audiencia y le dice, hombre, tengo una muchacha casadera en casa y si duerme el verdugo en esta casa, pues luego a lo mejor nadie se va a querer casar con ella. O sea, el verdugo era un personaje repulsivo y de hecho de la última generación de verdugos, que es la que salió en las audiencias, eran 3 verdugos, no eran tantos. En el año 48, salió en el Boletín Oficial del Estado, etc. Pues de esa generación la experiencia era que donde se albergaban, comían o lo que fuera, siempre el posadero tiraba directamente a la basura toda la vajilla que hubieran tocado. Así que el verdugo impregnaba de maldad todo lo que tocaba. En España, fíjense el contraste, en Inglaterra, aquí los verdugos eran unos perfectos desgraciados, generalmente maleantes, que algunos habían estado en la cárcel. En Inglaterra el contraste. En Inglaterra el verdugo era una persona popular, que le hacían entrevistas en las revistas y todo, y incluso alguno, que está fotografiado ahí en el libro, cuando se retiraba, pues hacía una especie de museíto en su casa y la gente pagaba para ver las sogas que habían ejecutado a no sé quién, y todo eso tenía ese morbo que es tan británico. Y finalmente la viuda pues subastaba las cosas y alcanzaban un precio. Para que se vea la diferencia entre esa mentalidad inglesa un tanto rara y la nuestra. Claro, nosotros es difícil que tengamos, como no tenemos casas con jardín, es difícil que tengamos unos cuantos cadáveres enterrados en el jardín, como a veces ocurre en Inglaterra.
Con esto no sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Luego hay, Juan, una cosa también que en el libro me ha llamado poderosamente la atención, es la sociología vinculada a los ejecutados. No tanto a los ejecutantes, que siquiera ahora seguimos hablando también de los verdugos, de cómo también se habla incluso de darle un uniforme y todo esto, que los dignificara, y cómo se convocaban en el boletín oficial del Estado. Se convocan plazas de 5, no decían verdugos, sino que decían ejecutores de la justicia. Ejecutores de la justicia. Y curiosamente, como si fuera una oposición de abogados del Estado, se quedan 2 vacantes. Bueno, pero hablando de la sociología, que me parece también interesante para que vayamos familiarizándonos con este libro tan interesante de Isabel y de Juan. Hay una manera de ejecutar la pena capital según sea tu estrato social, ¿no? Tu estamento al que perteneces, ¿no? Sí, históricamente se hacía una diferencia entre el plebeyo y el noble. Si tú eras noble o vasco, que todos eran nobles, si eras noble o vasco te degollaban, o sea, te cortaban la carótida con un cuchillo. Y si eres plebeyo, te ahorcaban. El degüello tiene una gran ventaja, a pesar de la mala prensa que tiene, y es que pierde instantáneamente el conocimiento. Por lo tanto, es la muerte más instantánea que hay, es el degüello, que es lo que se ha hecho siempre con las gallinas, con los corderos, Pero el ahorcamiento era una cosa problemática, porque dice Quevedo, que tiene ese humor negro, dice, murió de encabalgado, porque cuando ahorcaban a alguien podía tardar 20 minutos o media hora en morir por ahogamiento. Y entonces la familia le pagaba al verdugo para que el verdugo se subiera encima de los hombros del ahorcado. Siempre se ahorcaban subiendo por una escalera de mano hasta la altura necesaria para poner el lazo en el cuello. Y entonces el verdugo se abrazaba o se ponía horcajada encima del cuello y hacía peso para que muriera antes el que estaba debajo, ¿no? Así que murió de encabalgado. Normalmente la familia untaba a los verdugos y los verdugos tenían esa ventaja. Podían quedarse con la ropa que llevara el reo y aparte de eso la familia los untaba no solo en las ejecuciones, sino en los otros castigos que aplicaban los verdugos, por ejemplo, en los latigazos. Hay una anécdota que trae Arguijo. Arguijo es un escritor sevillano que en un libro cuenta chistes de su época, chistes o sucesos graciosos. Entonces hay un verdugo que tiene que administrar a un señor, le tiene que administrar 100 latigazos en público. Tantos en tal plaza, tantos en tal calle, siempre es un castigo público. Entonces la familia lo unta convenientemente para que los latigazos no sean muy dolorosos. Así que llegan a la plaza donde se tiene que aplicar por vez primera el castigo y hace con toda su alma ¡zas! Le pega un latigazo que lo deja al otro temblando. Entonces el otro se queda sobresaltado y lo mira como diciendo, oye, que te hemos pagado. Y entonces le dice el verdugo, te he dado uno de lo que sería normal. Ahora ya verás que los otros son por lo que me habéis pagado. Pero que sepas que si no me pagáis, todos serían como el primero. Así es que eso era también el espíritu que había en esta gente. Eso ocurre, volviendo a la diferenciación, llega un momento en que entre el ahorcamiento y el degüello se va abriendo camino el garrote. El garrote se menciona por vez primera en un periódico que hubo en Madrid, en la época de Felipe II, que son los avisos de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es un tío curioso que cada día escribe algo curioso que está pasando de lo que pasa en Madrid. Es como, sí, un precedente de la prensa. Y
Y entonces Barrio Nuevo habla del garrote, que es un instrumento metálico que en un momento te transporta a la otra vida. Eso es lo que menciona, ¿no? Esos son los primeros garrotes de los que tenemos noticia, pero al parecer el garrote viene antes de simplemente hacerte en un cuadro famoso, Auto de Fe, de Berruguete, aparecen dos penados a los que van a matar, y lo que tienen es en torno al cuello una soga y un palo, dándole vuelta al palo, ese sería el garrote primitivo, antes de llegar al metálico. Y en el asunto de con el asunto de la sociología, y claro, eso supone que hay público, que hay espectáculo, incluso en el libro relata que hay una churrería, que venden churros, que ponen una chocolatería. Claro, esta fusión de crueldad por una parte, justicia por otra y espectáculo público, ¿cómo has reflexionado en torno a esto en el libro? Siempre las ejecuciones y los castigos siempre han sido un espectáculo público que ha concitado muchedumbres de gente para verlo. En todas partes, en todos los países, siempre. Lo cual nos dice mucho de la naturaleza humana. Aquí en Jaén se administraban la justicia en el ejido de Belén. Como tiene una colina, eso estaba fuera de las murallas, y allí era donde se juntaba. Cuando había que ejecutar a alguien, como los pregoneros lo pregonaban anteriormente, y ya en el siglo XIX sale en los periódicos, pues entonces la gente se juntaba allí, dejaba el trabajo, se juntaban allí muchos desde las 4 de la mañana para estar en la primera fila. Así que eso era, y cuando se hacía dentro de las ciudades, normalmente en plazas, por ejemplo en la Plaza de la Cebada de Madrid, la gente alquilaba los balcones, los tejados, sí, se alquilaba absolutamente todo, las ventanas, mucha gente vivía del alquiler, porque había muchas ejecuciones, mucha gente vivía del alquiler de aquello, la gente iba a ver, y claro, había churreros, había coches de punto, los antiguos taxis, que cuando había corrida pregonaban por 10 céntimos a la plaza, y cuando había ejecución por 10 céntimos a la cebada. O sea, que eso era una cosa, un espectáculo público. Se ha estado ejecutando públicamente hasta 1904 en España. Si bien aquí en este libro aparece una reproducción de un recorte de periódico que nos dice que en la Guerra Civil Española se ejecutó públicamente al menos en Martos. O sea que ha habido excepciones. Y efectivamente en Valladolid también el gobernador civil tuvo que, eso en el año 37 o 38, tuvo que llamar la atención al culto público para que no se aglomeraran donde había fusilamientos, porque eso era de mal gusto, e incluso, como siempre, churreros. Como era por la mañana, pues siempre había churreros y chocolate en torno al tema, ¿no? Es decir, que eso ha concitado siempre. Había también periodistas que contaban cómo había sido, como solían ser ejecuciones múltiples en las que actuaban 3 o 4 verdugos, pues los periodistas decían cómo había estado el verdugo, con un vocabulario parecido al de las crónicas taurinas. Fulanito tuvo pitos, el otro estuvo y tal, no lo sacaban a hombros porque nadie tocaba al verdugo, pero había cierto sentido de vamos a ver cómo remata la faena el maestro de Valladolid o el maestro de Palencia o de donde fuera el verdugo, ¿no? En ese sentido, relatas en el libro, ya en la parte, creo que fue hacia el final, ¿no? Este verdugo de 81 años, al que llaman, este es un caso que quizás podría referirlo, si te parece, ¿no? Con 81 años, que ya le costó subirse al cadalso, ¿no? Sí. Ese, pero refréscame. Este era un soldado al que iban a ejecutar,
y el verdugo era ya muy mayor y no tenía la fuerza suficiente, el soldado era joven, tenía un cuello poderoso. Estaba haciendo el ridículo, y entonces la mujer que estaba presente no dejó que hiciera el ridículo. La mujer agarró el garrote y le dio la vuelta. Esto es una cosa, un negocio familiar, ¿no? Los verdugos, hombre, se jubilaban, pero este es un caso en el que el pobre verdugo no se había jubilado todavía, ¿no? Debo decir, como dice Cervantes de vez en cuando, como no tenía ordenador, que escribía a mano, como ustedes saben, pues dice, olvidábaseme decir de que yo este libro no quería escribirlo al final. Es decir, llevaba 30 y tantos años acumulando material para este libro, pero al final de esto que cuando llegas a cierta edad lo vas dejando. Pero cuando tuvimos la pandemia, con esto me tengo que retrotraer otro poco a mi historia con mi mujer. Cuando nosotros nos conocimos, yo estaba a punto de entrar en diálisis y en espera de un trasplante de riñón. Entonces ella estaba entonces haciendo su tesis doctoral y tuvo que dejarlo. Cuando hay un enfermo, si alguien tiene esa mala experiencia en la sala, me entenderá muy bien. Cuando tienes un enfermo de riñón en casa, tienes que dedicarle las 24 horas porque es un coñazo. La lechuga hay que lavarla, echarla en agua, en fin, un coñazo. Entonces ella abandonó su tesis doctoral para atenderme y acompañarme en esa cuita. Y después ya no la retomó, la abandonó, ya se le pasaron los cursos del doctorado y la abandonó. Entonces, cuando nos encerraron para la pandemia, ya teníamos una edad en que no podíamos hacer otro tipo de locuras y entonces yo le dije, oye, porque siempre he tenido la espinita de que ella no hizo su tesis doctoral por mi culpa, al fin y al cabo. Entonces le dije, ¿por qué no haces la tesis? No, yo eso ya lo tengo olvidado, total, ¿para qué? Y tal, dije, mira, si te animas la escribimos entre los dos, yo te ayudo, y entonces pues entre los dos. Y efectivamente hizo un libro entre los dos, hicimos un libro entre los dos que publicó el Instituto de Estudios Jienenses y que presentamos aquí. Entonces, al mismo tiempo, ella, como sabía que yo tenía mucho material, porque en casa hay carpetas y carpetas de verdugos, fotos, esquemas, etc. ¿Y por qué tú no haces? Y yo le dije, bien, pues vamos a hacerlo y lo firmamos los dos. Así que tanto ese, que es su tesis, como este, son productos de nuestro encierro durante la pandemia. Este libro no tenía previsto sacarlo. Claro, está ilustrado con tantas fotos, porque ella es muy hábil buscando fotos, incluso fotos que están absolutamente prohibidas. Ustedes saben, por ejemplo, que los japoneses son un pueblo muy ceremonioso, la gente más educada del mundo. Por ejemplo, si te tienen que dar una tarjeta de visita, te la dan con las dos manos, porque con una mano es falta de educación. Es decir, ceremonioso absolutamente. Pero cuando se les cruzan los cables, no hay gente más bestia. Entonces, en la guerra, cuando en el año 35, que ya los preliminares de la Guerra Mundial, cuando invadieron China, pues ellos decían, bueno, vamos a entrenar a los soldados, los podemos entrenar en vivo. Por ejemplo, si en lugar de clavarle bayonetas a un saco de arena, como se hace en todas partes, se lo clavamos a una persona y así se entrenan mejor. Y como pensaban ganar la guerra, ese es el problema de los pueblos muy orgullosos, que piensan ganar la guerra y dejan testimonio gráfico de las barbaridades que hacen. Pues hicieron muchas fotos de estas hazañas. Y una de las apuestas que se hacían era a decapitar con un solo tajo de esas espadas, las katanas, esas que son tan populares ahora en Occidente, de un solo tajo a la madre y al niño. Eso era una hazaña. Y había un fotógrafo que le sacaba fotos. Bueno, pues eso que está oculto, destruyeron todo el material y tal, pues mi mujer ha sido capaz de encontrarlo.
Quiero decir que eso es, hombre, son fotos repulsivas, pero son también un elemento, son una prueba de cómo es la naturaleza humana, ¿no? Y de las barbaridades que en el siglo XX somos capaces de hacer. Perdón por el inciso. Y aún así, Juan, volviendo al garrote, al título del libro, Garrote Vil, el garrote es un instrumento, un arte de ejecutar piadoso. Sí, en su origen, claro, en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, estamos en la Sociedad de Amigos del País, que esto es producto de la Ilustración del siglo XVIII, cuando la gente culta dice, hay que elevar el nivel de los pueblos, y el que tiene cultura intenta repartir cultura, conocimiento, técnica entre la gente que no la tiene. Eso es propio del siglo XVIII. Bueno, pues en el siglo XVIII, cuando ocurre la Ilustración, entonces hay un tratadista italiano que recoge una opinión que ya existía en toda Europa, Beccaria, que escribe de los delitos y las penas. Y entonces, en ese libro, aboga porque, ya que hay que ejecutar a alguna gente y ya que hay que aplicar penas, por lo menos que se haga del modo más humano posible. Entonces, después de ese movimiento que inicia este hombre tan benéfico, pues se plantea en los distintos países de Europa donde hay ilustración. La ilustración es una cosa propia de la cristiandad. Es decir, la ilustración, al fin y al cabo, que es el motor del progreso, la ilustración consiste en separar delito de pecado. Dos conceptos que hasta entonces se fusionaban, por eso la Inquisición, todo eso, ¿no? Confundir delito con pecado. La Ilustración lo separa. Una cosa es el delito, Código Civil, etc., y otra cosa es el pecado, que es cosa de la Iglesia. Y no hay que confundirlo. El Islam no ha tenido nunca ilustración y por eso siguen confundiendo delito con pecado. Y eso es uno de los gravísimos problemas para nosotros, europeos modernos, que tiene el Islam, ¿no? Pues entonces se planteó cómo hay que aplicar la pena de muerte que sea del modo más compasivo posible en los distintos países. Entonces, los franceses tenían la muerte por decapitación con una espada. Los ingleses tenían ahorcamiento para los plebeyos y hacha para los nobles, hacha en un pinete. Si han ido a la Torre de Londres, habrán visto, allí tienen, como ellos lo conservan todo, tienen el pinete y el hacha. Eso se prestaba a un montón de fallos. Muchas veces el verdugo no estaba y daba 18 hachazos o no había manera de desprender la cabeza, es decir, era una sangría. La gente las pitaba, iban las verduleras preparadas con tomates podridos para tirarle al verdugo, era un espectáculo. Entonces ellos piensan, hay que suprimir eso del hacha o de la espada. Y eso coincide con el inicio de la Revolución Francesa, finales ya del siglo XVIII, y entonces inventan la guillotina, que estaba inventada. La guillotina estaba inventada, pero había tenido poco desarrollo. Entonces se inventan la guillotina, claro, con la guillotina no hay fallo, porque la cabeza está metida en un aro de madera que no se puede mover y una cuchilla que pesa unos 60 kilos con un contrapeso cae desde 2,5 metros, es decir, que no tiene fallo. Nunca ha tenido fallo la guillotina. Claro, es sangrienta, ¿no? Claro, la cabeza se desprende, todo eso, ¿no? Pero no tiene fallo. Y la guillotina la han estado usando los franceses, creo recordar, hasta 1976 o 77, es decir, después de que los españoles suprimiéramos el garrote. Los ingleses ya con el tiempo habían dejado de matar a los nobles con el hacha, puesto que aquello era bastante mejor que te ahorcaran. Y ahorcaban ya a casi todo el mundo. Pero entonces hay un verdugo inglés, un hombre inspirado, que inventa la caída larga,
que consiste en, viendo al reo, calcula el peso que tiene el reo y según el peso pone más larga o más corta la soga. Y además te pone debajo de la oreja izquierda el nudo. Y de esa manera no hay fallo. Al caer se le rompe el cuello, se secciona la columna vertebral y mueren instantáneamente. La caída larga. Es decir, una forma de ejecución piadosa. Si se fijan, ahora se sigue ejecutando por ahorcamiento en ciertos países árabes, y todos hemos visto en la tele de vez en cuando que cogen una grúa y con la grúa levantan al reo, con lo cual se aseguran de que ahí no hay caída larga, y es una muerte lo más dolorosa posible. Pero los ingleses tenían ya el escotillón y la caída larga. Y los españoles, también en los tiempos de la reina María Cristina, imponen el garrote. No lo imponen para castigar a nadie, lo imponen porque es el procedimiento más piadoso, que ellos lo creen. Y efectivamente, cuando el verdugo tiene cierta práctica y es un tipo joven y fuerte, pues el garrote no tiene fallo. El garrote sustancialmente es un pulso entre los músculos del cuello del reo y la musculatura de los brazos del verdugo. No hay mayor misterio. Él con los brazos le da vuelta a un husillo, y el husillo hace que una pieza que se llama corbatín, una pieza de acero, apriete la garganta, y entonces si normalmente la garganta de una persona es algo así, pues ustedes imaginan que de pronto la aprieta y hace así, y lo deja en esto, y la cabeza cae como si no tuviera, no se decapita, pero cae floja porque ha roto las vértebras, ¿no? En eso consiste el garrote. Claro, cuando no hay ejecuciones muy abundantes como las que había en el siglo XIX, y los verdugos tampoco son gente joven, como han sido los de la generación del 48, pues resulta que la mitad de las veces estaban borrachos, no tenían fuerza, y claro, una ejecución por garrote bien hecha, limpia, era instantánea, cosa de 4 o 5 segundos. Pero cuando el tipo era un flojo y llegaba borracho y en malas condiciones, y el otro era un atleta, pues podía durar, como duró la de Jarabo en el año 58, pues podía durar más de media hora. Y el médico allí presente a cada momento tomando el pulso y diciendo, no, todavía no ha muerto, y el otro apretando más. O sea, un número, ¿no? Así que esa es la historia, ¿no? Que en realidad el garrote es un procedimiento piadoso. Lo que pasa es que luego en su ejecución, por circunstancias de tipo histórico, pues no resultaba tan radical como la muerte vertical, que es la guillotina y la horca, la caída larga. El garrote era la muerte horizontal y un pulso de musculatura. Esa es la diferencia. Has citado a Jarabo. Jarabo era el sobrino del presidente del Tribunal Supremo de aquel momento. Por lo visto era un bon vivant, y sí que le costó, lo cuentas con esa gracia literaria tuya particular. Y ya que estamos hablando de Jarabo y que era un vividor, hablemos algo de gastronomía, porque resulta que también nos relatáis, Isabel y tú, en el libro, que hay como ese gesto o guiño también, quizá un móvil compasivo, ¿no?, que enlaza con lo que decía de la noche previa, de que ocupaban celdas contiguas, y no la misma celda, verdugo y reo, y que además se le ofrecía de comer lo que apetecía. Sí, la comida del verdugo se llama, sí. Bueno, es una costumbre que se fue desarrollando. Por volver a Jaén, cuando la cárcel estaba en la Plaza de la Audiencia, donde después estuvo la fábrica del Alcázar, ¿no? Pues hay una escena en que se le daba al que iba a ejecutar el día siguiente, se le daba posibilidad de que comiera lo que quisiera, incluso que recibiera allí sus amistades, en fin, entretenerlo un poco, ¿no?, para que no estuviera pensando dentro de 4 horas me matan.
y se presenta al obispo porque se ha enterado de que aquello están montando un festín, han llevado prostitutas y aquello es una vergüenza. Entonces se presenta al obispo y acaba con todo aquello y dice, esto qué abuso es. Así que se prestaba a ciertos abusos, ¿no? Entonces, se suponía, había un grupo, había una especie de hermandad religiosa que se dedicaban a acompañar al reo en las sentencias, ¿no? Y después se ocupaban también de enterrar el cadáver. Esas cofradías religiosas, que en un principio tenían que ser tres o cuatro personas, a lo mejor, en fin, al final se iban apuntando por el morbo y a veces eran 20 personas. A veces los verdugos, estos últimos, se quejan, dice aquello, es que te tienes que abrir camino entre ellos para llegar, porque allí está un montón de gente mirando a ver cómo va a ser aquello, ¿no? Y esas cofradías religiosas le ofrecían al reo, a ver, ¿qué quieres comer para tu última comida? Y el reo, normalmente gente modesta y de pocos medios, a lo mejor pedía pues percebes o en fin, una cosa que él supiera que existía pero que nunca había comido, o otro helado, otros... entonces, esa era la comida del verdugo. También muchas veces se prestaba a abusos, ¿no? Porque pedían gollerías, que me traigan de tal sitio tal cosa y tal, ¿no? Y el director de la prisión le tenía que decir, mira, déjate de historia y confórmate con unos callos, que es lo que tenemos en el bar de aquí de la esquina, ¿no? Bueno, yo no quiero cansarte mucho más. Sé que has hecho hoy el viaje con estas conexiones que tiene Jaén magníficas con el resto del planeta y entonces, claro, Juan está cansado. Y quizá también, si el director nos autoriza, podíamos abrir un poco, si los aristócratas jiennenses que están aquí quieren hacer alguna pregunta a Juan, ¿no? Yo he conocido esa hermandad religiosa en el año 78, 78. ¿Tiene el micrófono? En Jerez van vestidos, les llaman foseros, van vestidos de fraile, marrones, en vez de llevar el cordón franciscano, llevan una correa. Y son los foseros africanos, el entanatorio y eran los que me contaban. Claro, porque eran los encargados de la fosa. Claro. En el año 80, ya en el año 2005, no sé, que estuve y me gustaba visitar todos los pueblos, y encontré también, en un pueblecito encontré también los foseros. Sí, porque... Sí, eso ha sido típico y muy típico de Castilla. Castilla era muy típico, efectivamente, de esas hermandades que a veces eran muy numerosas, ¿no? Y efectivamente cumplían con un papel importante. Pero como todo en este país, al final se prestaba a abuso, porque tengan en cuenta que en las ejecuciones, por lo menos en la última, tenía que estar presente el director de la prisión, el abogado defensor, algún familiar directamente implicado en... Entonces, al final, empezaba a sumar gente y aquello era un gentío para ejecutar al desgraciado que estuviera por medio. Y ya como coda podemos decir que en la última ejecución que se hizo en España, el 2 de marzo de 1974, la última ejecución por garrote, en la cárcel de Tarragona, actuó un verdugo que era Garrote Cantano. Llevaba 6 años cobrando del ministerio, pero no había actuado nunca, que era el verdugo de Sevilla, José Moreno Moreno. Este hombre de pronto lo avisan, le dicen que ya tiene usted hoy una actuación. Y el hombre no tenía ni idea. El hombre de profesión había sido albañil, lo habían echado a varios trabajos. No tenía ni idea de lo que era el garrote ni de cómo funcionaba. Así es que cogió, en la audiencia de Sevilla había 2 garrotes. Yo lo fotografío ahí en el libro y
cogió el garrote y estuvo allí dándole vueltas a ver esto cómo funciona, ya se dio cuenta de que... Y el garrote, en los modelos más antiguos, que se llaman de alcachofa, tiene una especie de puntitas de clavos que sirven para afirmarlo por atrás al poste. Para actuar con un garrote hace falta un poste de madera y delante del poste se sienta el reo. Entonces el garrote por atrás se clava un poquito así en el poste para afirmarse y luego ya actúa por delante. Este no sabía lo del poste y del montón de gente que lo acompañaba allí de curiosos, a nadie se le ocurrió decirle, oye, que te falta el poste. Pensaron, bueno, este sabrá su oficio. De manera que, por lo visto, aquello fue una carnicería impresionante, porque sin poste ya se pueden imaginar. Y entonces, cuando yo fotografié los dos garrotes de la audiencia, me encontré que uno de ellos tenía, en el corbatín, tenía un trozo de madera liado de mala manera con un saco, porque le puso para estrecharlo, para que pudiera matar al pobre desgraciado que era un vagabundo alemán que se llamaba Heinz. Bueno, eso es, digamos, esa fue la despedida terrible del garrote español. ¿Sí? Si hay preguntas. Si me permite, Juan, yo claramente diferenciada. La segunda te dejo porque me ha llamado la atención y si eres capaz de decirme, que estoy seguro que sí, lo de que en aquella época, hace muchos siglos, o varios siglos, se concitaba a las personas que acudieran a las ejecuciones. Pero yo te voy a decir, aprovechando que estás aquí, con toda la sinceridad del mundo, y si me lo permites, te admiro mucho más como historiador que como escritor. Y espero que no te ofendas. No, en absoluto. Yo soy un tornillo, que es una palabra que utilizo mucho a mí mismo y a mis amigos. Yo soy un historiador tornillo. Pero te admiro profundamente a partir de hoy mucho más, porque escucharte a ti como historiador es un lujo increíble. Muchas gracias. Agradezco a José Ángel Marín Muchas ser gracias. culpable de que te estemos disfrutando hoy como historiador. Y lo de Muchas gracias. concitar, te digo y te pregunto, ¿serías capaz de decirme si tú crees que a día de hoy, en el siglo XXI, concitaría una ejecución lo que concitaba hace los años que fuerase? ¿Eres capaz de decirme si eso concitaría hoy en el siglo XXI? Sí, con absoluta seguridad te lo digo. Calculemos cuántas muertes violentas presencia un niño de 10 años en España que vea la tele o que vea los juegos estos que tienen ellos continuamente. Cuando hay un accidente en la carretera, la Guardia Civil tiene que estar allí diciendo circulen, porque la gente aminora el paso, se queda a ver si veo el muerto, a ver si lo que ha pasado, ¿no? Es decir, tenemos ese morbo y no nos desprendemos de él. En los países donde existe pena de muerte, que es bastante más de en la mitad de la humanidad, hay que decirlo, ¿no? Pues siguen siendo ejecuciones públicas y allí va todo el mundo. Aquí antiguamente la gente de los pueblos de alrededor, es decir, la gente de Mancha Real, de los pueblos de alrededor, dejaban el trabajo y venían a Jaén, allí a Santa Isabel, a ver la ejecución. Es decir, que eso era una cosa normal. Cuando se prohibió que fuesen públicas, pues incluso todavía había gente que se reunía en torno al patio de la cárcel hasta que veían levantar la bandera negra que ya ha muerto el reo. O sea, que eso pertenece, esa es de las partes negativas que tiene la naturaleza humana y tenemos que convivir con eso porque somos así. Yo comprendo cuando se hace una encuesta, que se hace de vez en cuando, y te preguntan, ¿es usted partidario de la pena de muerte? Casi todo el mundo dice que no. Porque, hombre, una persona culta parece que no debe ser partidario. Entre otras cosas porque el problema de la pena de muerte es que te puedes cargar a un inocente, como ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos, que después de matar a la persona, a un pobre negro que violó a no sé quién y la asesinó, después se hacen unas pruebas de ADN, resulta que el negro era inocente como él decía.
Entonces, frente a esa posibilidad, es mejor no aplicar la pena de muerte, evidentemente, ¿no? Cuando además está demostrado científicamente que en los países donde hay pena de muerte no ocurren menos asesinatos, menos delitos que en los países donde no sirven, no escarmienta. Y es así como funciona. O sea, tenemos a esa fiera dentro de nosotros y lo que es necesario siempre es no despertarla, ¿no? Pero que existe, sí. Y que los niños necesitan ver penas de muerte o ejecuciones parecidas en las películas de tiro, muchas veces películas de acción, ¿no? Pues tú te pones a contar y al final has visto 50 muertes violentas tranquilamente, ¿no? Además, tú en el libro dices, cuando hay un accidente de carretera, que pasa? Se hace un atasco, porque todo el mundo intenta ir despacio a ver si ve al muerto. A ver si ve al muerto, claro. O sea, que eso es el morbo. Es así. Seguimos viendo. Somos así. ¿Alguien más? Sí. Sí. Adelante, Carmen. Una pregunta, pienso, en Europa se ha erradicado la pena de muerte. En Estados Unidos no se ha erradicado. Bueno, en unos estados sí y en otros no. Y en Europa, perdón por la interrupción, en Europa, a ver si averiguan cuál fue el último estado que la suprimió. Hay un premio para el que acierte. El Vaticano. El Vaticano. Aunque hay que decir, en el Vaticano no se aplicaba desde el siglo XIX, pero la tenían vigente. Perdón, adelante. No, simplemente, ¿qué nos diferencia culturalmente para que esto se dé así? Es decir, ¿qué existe en Estados Unidos y qué existe en Europa que nos diferencie para que no se dé esa erradicación? Sí, yo creo que en Estados Unidos hay que ver también cómo se ha desarrollado su historia. Estados Unidos glorifica mucho la marcha hacia el oeste, es decir, la frontera donde todavía no hay ley y se va imponiendo, por eso hay una Organización Nacional del Rifle que tiene una potencia tremenda y no hay manera, incluso cuando las personas sensatas dicen que uno no puede comprar un arma de fuego como aquí compras caramelos en la Pilarica, pues sin embargo tienen tanta potencia que sigue pudiéndose comprar y con que tú tengas el dinero necesario tienes en tu casa un arsenal. Viven todavía en ese espíritu de que mi casa es mi castillo, tengo que defenderlo tal. Y entonces, en algunos estados, no en todos, pues les parece muy bien lo de la pena de muerte. Y además hacen manifestaciones cada vez que hay una aplicación de pena de muerte, se junta un montón de gente que está en contra, con pancartas, etcétera, en torno a la prisión, pero otro montón de gente que está a favor y van diciendo que sí, que hay que aplicarla y que tal, ¿no? O sea que se explica por el origen histórico de esa sociedad y también obviamente se explica por la deficiencia cultural de mucha gente. Que no olvidemos una cosa, es decir, que sean americanos y sea el país más avanzado técnicamente del mundo, no quiere decir en el profundo oeste hay gente que son auténticos borricos, ¿no? Es decir, que un campesino español es un aristócrata comparado con un campesino de Wisconsin, ¿eh? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si me permite, ya que ha dicho Carmen esto, porque me siento un poco interpelado al ser constitucionalista, o al menos pagar la hipoteca dando clases de Derecho Constitucional, en la Constitución española hace poco vino un profesor italiano de la movilidad internacional, ahora se hace tanto turismo académico. Pues vino el hombre y me dijo, José Ángel, pero aquí realmente la pena de muerte, estaba yo enfrascado en vuestro libro. Dice, pero aquí la pena de muerte en España, ¿existe o no existe? Dice, porque la Constitución nuestra es clara.
tuve que tirar de fondo de armario y me fui al artículo 15 de la Constitución y efectivamente lo que allí se dice es, queda, en el segundo párrafo, queda prohibida la pena de muerte, salvo, ya estamos con el no obstante, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. O sea, el que va vestido de verde caqui. ¿Qué ha pasado? Que en este país, que legislamos mucho, a veces de manera errática, resulta que la Constitución no se ha tocado, sigue la pena de muerte para tiempos de guerra para los militares, pero lo que se ha hecho ha sido reformar el Código Penal Militar, donde se ha quitado, se ha suprimido la pena de muerte. Pero en la Constitución cualquier estudioso mediano, no hace falta ser Einstein, ¿no?, que coja la Constitución española, lee que aquí existe pena de muerte para los militares en tiempos de guerra. Porque, claro, tocar la Constitución ya sabemos todos que fue problemático hacerla porque hubo que concordar muchas cosas propias de la época, ¿no? Pero, claro, después ha habido una evolución en el Código Militar que no la había en la Constitución. Ese es el porqué, ¿no? Después los militares, quizá, probablemente, no, yo estoy seguro además, no lo digo probablemente, de todas las instituciones españolas, la que más ha evolucionado, sin lugar a dudas, desde todos los puntos de vista, en cuanto a cultura, etcétera, han sido la institución militar, sin duda, en los últimos 30 años. Han salido a Europa, se pueden codear con cualquier militar, es decir, no es ya, digamos, el ejército un poco africanista que conocimos en otra época, ¿no? Y entonces, claro, obviamente se ha modernizado. Pero claro, tocar la Constitución se prestaba que entonces, ¿por qué no la tocamos más? Que es lo que mucha gente reclama ahora, ¿no? Entonces, claro. Bien. ¿Algo más? Pues nada más, no presionamos más. Nada, estoy encantado. El día 13 de abril te íbamos a tener aquí, desgraciadamente tuvimos que suspenderla, pero bueno, el día 25 de mayo, apenas un mes después, muy bien, te agradecemos enormemente que hayas venido aquí a Jaén, porque sabemos que has hecho un esfuerzo. Encantado. Y no será la última vez, o sea que te seguiremos invitando a conferencia o al siguiente libro o a lo que quiera que sea. Y muchas gracias, Isabel, por acompañar también a Juan, por estar aquí con nosotros. Y bueno, me ha dado la oportunidad de conocerte también. Y gracias a todos. Pues nada. Muchas gracias.